milagro que sabemos cuál es, que Él convierte el agua en vino en las bodas de Canaán. Después de eso, Él va a Jerusalén, va al templo con sus discípulos y se encuentra con una situación que no le gusta. Vamos a leer. Juan 2, 14 al 16. Bueno, esto es la primera vez que Jesús se encuentra con esta situación. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que Jesús llegó a la casa de su padre, donde él se había quedado cuando él era todavía un niño, que había ido a la fiesta de las Pascuas, y él se había quedado ahí. ¿Se acuerdan que la familia regresó otra vez al lugar de donde venían? Y Jesús no había ido con ellos, y no estaba tampoco en la caravana de gente. Él se había quedado en el templo hablando y predicando y enseñando, y él era todavía un niño ahí. Y él le dice a la mamá que él tenía que estar en el asunto de su padre, él estaba en la casa de su padre. Ahora ya adulto, Jesús, después de hacer el milagro del agua y de convertir el agua en vino, va y encuentra que en el templo de su padre estaban comerciando, había gente comerciando, vendiendo, y él se enoja. Ahí lo vemos a Jesús enojado y vemos que dice acá, él echó a todos, hasta las ovejas, las vacas, todos se fueron, empezó a azotar y ahí se enojó. No le gustaba que estén usando la casa de su padre, que él sabía que era una casa, después lo vamos a ver ahora, después en Mateo 21:12, él dice, y él enfatiza lo que es su casa, él ahí dice lo pone en primer lugar, a lo que quiere, que Dios ya había dicho que era su casa. Parecía que el pueblo de Israel había olvidado para qué era su casa. Porque no era una casa para comer, ni tampoco para vender. 21:12, Mateo. Esto ya viene después de la entrada triunfal, ya son los últimos días de Jesús sobre la tierra. Son los últimos días antes de su calvario. Primero viene la entrada triunfal de Jesús, es cuando él monta arriba de un burrito y entra a Jerusalén y le va tirando palmas. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí llega al templo. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa, la casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que ahí Jesús enfatiza lo que es la casa de Dios. ¿Qué era? Una casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y él rememora ahí lo que ya estaba escrito antes. Dice, mi casa, como está escrito, mi casa es casa de oración. Así que el primer punto importante es que Jesús enfatiza lo que pone en primer lugar y le da la suma importancia a la oración, que su casa es una casa de oración. Él lo redefine y lo pone como en suma importancia. No es una casa donde van a vender palomas, no es una casa donde se puede comerciar, sino que es una casa de oración. Jesús enfatiza esta importancia de la oración y le da un lugar central. Y nosotros podemos ver en la vida de Jesús
Jesús, cada vez que tenía que hacer algo importante, él se apartaba y se iba a orar, se iba a encontrar con su Padre. Nosotros estamos viendo Chosen y cada vez que Jesús necesitaba algo, agarraba y decía, no, necesito orar. Y se va y se apartaba con los discípulos. Los discípulos siempre estaban preocupados porque no sabían cuánto podía tardar esa oración o cuánto podía. Ellos suponían otras cosas porque en ese tiempo ellos creían antes de que se revelara lo que Jesús iba a hacer, que ellos iban a ser liberados de la opresión romana. Y Jesús venía a ofrecerles algo totalmente nuevo, totalmente al otro lado de eso. Ellos querían que Jesús matara a los romanos. Y Jesús los venía a morir él por cada uno hasta de los que los mataron. Jesús venía a encontrar otra cosa. Así que Jesús vivió esto, le daba suma importancia a la oración. Cada vez que él quería orar, agarraba y se apartaba y oraba a su Padre, porque sabía que lo que necesitaba era eso. Y también lo podemos ver en los discípulos. Los discípulos, la única parte que aparece en la Biblia que les pide que les enseñe algo, es que les pide que les enseñe a orar. Enséñanos a orar, le piden a Jesús. Porque le podrían haber dicho un montón de cosas. Jesús, pues ya habían visto varios milagros. Señor, ¿por qué no nos enseñas a cambiar el agua por vino? Si podían hacer como una empresa de venta de vinos. Podrían haber dicho, Señor, enséñanos a orar. A nosotros nos vendría bien cuando se inunda ahí en la calle de California. Pero no, ellos le pidieron, enséñanos a orar. Porque ellos veían a Jesús. Veían que cuando Jesús se iba y estaba con el Padre apartado, volvía totalmente lleno de poder y podía hacer lo que el Padre le había dicho, porque él había estado con el Padre, había estado en intimidad. Porque la oración es eso, la oración es estar en intimidad con Dios, conectarnos directamente con Dios. Yo ahora les quiero mostrar una foto del templo de Jerusalén. Bien, ese es el croquis de cómo era el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Acá tenemos la entrada, que es la entrada de la Puerta de la Hermosa. ¿Se acuerdan la Puerta de la Hermosa? A donde estaba así, que Pedro y el amigo, no me acuerdo cómo se llama, Pedro y Juan, eran, que van a entrar y le dicen que le iban a dar una moneda, no tenían moneda, y le dicen que bueno, lo que tengo te doy, era en esa entrada. Porque los gentiles, todos nosotros, no podíamos ni aparecer, ni entrar por esa puerta, estábamos acá afuera, el atrio de los gentiles. Y si algún gentil se proponía atravesar la puerta, ir aunque sea ahí al atrio de las mujeres, lo iban a matar. Eso era para ellos de suma importancia, para los judíos en ese tiempo. Y nosotros no podíamos entrar. Y bueno, después acá tenés el atrio de las mujeres. Ahí era donde estaban todos los vendedores, donde Jesús apareció ese día y vio que estaban todos vendiendo ahí, comerciando. Es el atrio de las mujeres porque las mujeres podían llegar hasta ahí nomás. Después, si eras varón, podías entrar al atrio de Israel. Y hasta ahí se quedaban los judíos varones. Después tenías que ser ya sacerdote o escriba, alguno para poder llegar al atrio ahí de los sacerdotes. Pero al lugar santo no podías ir todavía. Y al Santísimo, menos. Porque ahí en el lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios. Y ahí justo ahí le damos el circulito, ahí está el lugar santísimo. Ahí solamente podía entrar una persona una vez al año y tenían tanto miedo, la persona esa que entraba, que la noche anterior tenía que consagrarse a Dios, y tenían tanto miedo que lo ponían en una cuerdita para que no entrara, y si cuando se encontraba con la presencia de Dios, él se había olvidado de confesar algo, caía ahí rendido y moría, y nadie se iba a atrever a atravesar ese lugar para ir a buscarlo.
sino que lo estiraban y lo sacaban así, como había quedado ahí adentro. Así que esto, imagínense, nosotros no podíamos entrar ahí, no podíamos entrar a la presencia de Dios. Pero esto simboliza lo lejano que estamos de Dios, de la santidad de Dios, nosotros como seres humanos, pero Dios vino a romper todo eso. Y el día de su muerte, el día de la muerte de Jesús, todos lo recordamos, ese velo que medía 7 metros de alto, 25 de ancho y pesaba mucho y era muy grueso, se rompe de arriba hacia abajo. Eso es bastante, es espiritual y es simbólico también, porque se rompe de arriba, se rompe del cielo para abajo. Nadie, no se rompió de abajo hacia arriba como si lo hubieran rajado de abajo, sino que se rompió de arriba hacia abajo. El velo se rompe de arriba hacia abajo. Así que ahora nosotros, por medio de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo y entrar directamente a la presencia de Dios. Porque nosotros, ¿qué tenemos ahora? Antes los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios para poder llegar ahí a la gente, primero acá las mujeres, después los sacerdotes allá. Tenían que hacer sacrificios para poder entrar a la presencia de Dios. Y los sacrificios se tenían que hacer cada día, cada año. Si el sumo sacerdote se moría, se reemplazaba por otro. Así que era todo algo que era temporal, algo que no iba a ser eterno. Vamos a leer Hebreos 7, 26 y 27. Por tal ahora tenemos sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, porque aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre. Así que ellos tenían que hacer primero por ellos y después por el pueblo. Ahora nosotros tenemos este sumo sacerdote que lo hizo de una vez y para siempre, hablando de Jesús. Así que el primer punto era que Jesús le da una suma importancia a la oración y cataloga su casa como casa de oración. Y ahora, el segundo punto, es que Jesús nos da acceso a Dios por medio de la oración. Vamos a leer Hebreos 4, 14 y 16, si está cerca. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se acuerdan de Isaías cuando tiene la visión de que se encuentra con Dios y ve el trono, ese trono de justicia, que él no podía ni hablar, que era de labios impuros? ¿Se acuerdan? Que después Dios lo purifica. Ese trono era el trono de gracia, ese trono que nadie podía ver,
Es un trono de gracia al que a nosotros podemos llegar ahora. Ahora nosotros somos bienvenidos a entrar a ese trono de gracia. Tenemos un mediador, un intercesor que no para de interceder por nosotros. Cada día está intercediendo por nosotros. ¿Y quién mejor que Jesús para que les enseñe a orar a sus discípulos, nos enseñe a orar a nosotros y que esté intercediendo por nosotros, día y noche, constantemente? Así que ahora que sabemos, tenemos la imagen otra vez del templo. Sí, del templo. Nos podemos imaginar nosotros afuera del templo. Y aparece Jesús un día y nosotros estamos ahí queriendo entrar a la presencia de Dios y no podemos. No podemos porque si entramos nos van a matar. Pero Jesús nos mira a los ojos con esa mirada penetrante y de amor y nos agarra de la mano. Y nosotros podemos entrar por la puerta hermosa, pasamos el atrio y todos te miran raro. Los que están ahí dicen, este que está ahí afuera es un gentil. Y vos vas pasando otra vez, para las mujeres y pasás a la otra puerta. Y seguís pasando, ahora ya te miran los sacerdotes, estás ahí y empiezan a hablar, que dicen, no, esto no es posible, yo todo lo que hacía con Jesús. ¿A quién te atreves a pasar? Pero vos vas tomado de la mano del sumo sacerdote, de Jesús. Hasta que después llegas al lugar santo y ahí, tomado de la mano de Jesús, vas directamente a la presencia de Dios. A veces se nos hace un poco lejana la imagen esta. Pero imagínense, más para los chicos, los hijos de Messi. ¿No? Cuando fue la Copa del Mundo, todos querían tocar la Copa del Mundo, querían llegar a tocar la Copa del Mundo. Tenemos una imagen. Yo pensé que te habías equivocado. No, imagínense eso. No sé, ahí está Messi y está la Copa del Mundo y la Copa del Mundo la tiene el hijo de Messi. Y la está tocando. Antes a ningún jugador no le dejan tocar a nadie esa copa. Cuando la van a transportar la tienen como guantes porque no se puede tocar. Bueno, es burda la comparación, no podemos comparar. Pero es una imagen que nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros tenemos el acceso de entrar directamente a Dios por medio de Jesús. Y nosotros podemos, mucho más que esto, que tocar la Copa del Mundo, podemos entrar directamente a la presencia de Dios por medio de Jesús. Y Él nos lleva tomados de la mano. Ya está, sacando. Pero es así, nosotros, si fuéramos los hijos de Messi, podríamos entrar a la cancha y no nos podrían decir nada porque somos los hijos de Messi. Podemos sí tocar la Copa del Mundo, que están ahí tocando la Copa del Mundo, y nadie se va a atrever a decirle, nene, no la toques porque vos no saliste campeón. Él salió campeón porque el papá salió campeón. Y nosotros somos campeones también porque Jesús es campeón de todo. Vamos a leer Hebreos 7:25. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús se presenta ante Dios cada día y intercede por nosotros cada día. Así que como dice la Biblia, Él siempre está para interceder por nosotros, por cada uno de nosotros. Así que la oración se trata de cercanía, de una intimidad, de estar en la presencia de Dios, de estar conociendo el corazón de Dios. Así que Jesús pone la oración en el centro de su ministerio y tiene que ser el centro de nuestras vidas también. ¿Y a cuántos les pasó muchas veces que oramos y no recibimos lo que pedimos? A mí me pasó, a mí me pasa. Vamos a leer Santiago 4:2.
Sí. Bueno, habla de que leemos todo. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestro deleite. Bueno, muchas veces pedimos mal, no sabemos cómo pedir. Y el tercer punto que quería compartirles era esto, que Dios libera el poder de su reino sobre la tierra cuando lo pedimos, porque Dios quiere que le pidamos. Dios tiene preparado un montón de bendiciones ya dispuestas, pero está esperando nomás que nosotros se la pidamos. Dios está dispuesto a actuar por nosotros cuando nosotros se lo pedimos. Y hay muchas cosas que no van a pasar a menos que nosotros se las pidamos. Y ahora vamos a leer varios ejemplos de lo que estoy diciendo esto, que a aquellas personas que Dios quiere que le pidamos. Ezequiel 22:30, el que encuentra primero gana. ¿Cuál es? Léelo. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Así que Jesús, de Dios, estaba buscando a alguien que se ponga en el lugar, ahí delante de él, y que le pida que no destruya la tierra, y no lo halló. Así que Dios está buscando gente que se ponga delante de la tierra para que no destruirla. Salmos 2:8. Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra vez, pídeme. Lucas 11:9. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 21:2. ¿Tiene? ¿Dos o doce? Dos. Está buscando el otro. Vete. Id a la aldea que está enfrente, está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un poquillo en ella. Desátala y tráetela. Ay, qué bueno. Vamos a leer el otro. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que orar es asociarse con Dios para hacer su voluntad. Él quiere darse a conocer a través de nosotros y liberar el poder cuando se lo pedimos. Ahora vamos a ver un ejemplo en Santiago 5:16-18, cuando habla de Elías.
ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que dice que Elías era alguien normal, como cualquiera de nosotros, pero oró y llovió, y después volvió a orar para que no lloviese sobre la tierra, así que podía controlar el clima de cierta manera, y él era como uno de nosotros, era justo. Nosotros somos justos por medio de Jesús porque somos justificados por Él. Así que justo puede ser alguien que tenga una empresa, una fábrica de algo. También justo puede ser un maestro, alguien que enseña a los chicos. Justo puede ser un ama de casa. Y si Elías hizo que lloviera y que después parara de llover, nosotros podemos hacer esas cosas semejantes y superiores también, porque somos justos también, somos justificados por medio de Jesús. Pero ahí dice que él oraba y creía que al otro lado había un Dios enorme, grande, todopoderoso, que escuchaba su oración. Así que una persona común como Elías, como cualquiera de nosotros, puede cambiar el mundo y puede traer las bendiciones, desatar las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Y a veces, cuando oramos, o a mí me pasa que creemos que la oración es aburrida. O cuando nos juntamos a orar, por lo general en las reuniones de oración, siempre somos poquitos. No son reuniones de poder, o lo tenemos como en segundo lugar, así que son algo que no pasa más que eso de pedir, porque a veces cuando suceden esas cosas en las reuniones, son reuniones de pedir, capaz que alguno que tenga algún dolor de algo nomás, o algo que quiere como tener, algo que necesita. Y a veces cuando oramos, es como que si le estuviéramos pidiendo a un Dios débil, a un Dios como las imágenes católicas que tienen el Dios que está peinado con la raya al medio, y tenemos esa imagen de un Dios débil, debilucho. Y nosotros tenemos un Dios que es el león de la tribu de Judá, un Dios que es todopoderoso, un Dios que va a volver a la tierra, y ya no va a venir no va a hacer la entrada triunfal en un burrito. Ahora dice que va a venir vamos a leer en Apocalipsis 19:11. Habla de la venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ahí habla de Jesús, de cómo va a venir, ya con su cuerpo glorificado, lleno de poder. Así que nosotros tenemos un Dios que es el Dios todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Yo había buscado una imagen de cómo... No sé si se va a ver la imagen del león. No se ve. Bueno, imagínense un león rugiendo. Así es nuestro Dios, un león con todo poder, todopoderoso. Un león, un rey que no es débil, que es el Señor de los señores, es el Rey de la tierra, es aquel que creó todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Él creó todo eso para nosotros, para que nosotros podamos estar acá en la tierra. Así que cuando oramos, nosotros nos conectamos directamente con Dios, entramos directamente a su corazón, y Él está escuchándonos y está dispuesto a
otorgar las bendiciones que están dispuestas a ser liberadas solamente porque se lo pedimos. Así que, ¿están dispuestos a pedirle a Dios que aumente nuestra pasión por la oración? A tener un compromiso por la oración. El que ya lo tiene, que se aumente más. El que no lo tiene, hacer el compromiso de tener una vida de oración, así como Jesús lo tuvo y como le enseñó a sus discípulos a depender de la oración. Aquel que estaba un poco más débil en este tema, ayudarnos unos a otros a poder orar. Porque el orar solos está bueno, pero el orar todos juntos, unánimes, así como estamos leyendo el libro todos juntos, orar todos juntos. Como la otra vez en la última reunión en la casa de los Jobos, que hablamos de ungir con aceite. Hay prácticas que las hemos dejado de lado, que tendríamos que volver, como el ungir las casas, el orar. Yo tengo algunas como propuestas para ir haciendo cada uno, y también se puede hacer en compañía. En poder tener un diario de oración, porque a veces oramos y oramos por lo que nos acordamos en ese momento, pero tener un diario de oraciones o escribirlo y tenerlo presente, como antes decíamos, tener nuestra parcela y orar, pero también orar por lo que oramos y por lo que recibimos en la oración, y tenerlo escrito, porque no sabemos lo que Dios nos puede llegar a decir en esos momentos. También, antes que se hacía, eran las caminatas por las cuadras. ¿Se acuerdan? Algunos lo hicieron más, yo no me acuerdo de haberlo hecho. Pero el caminar por el barrio y orar, ir orando, ya sea de a dos, de tres o más, orar y bendecir. Porque la oración es esto, nosotros estamos entrando directamente a la presencia de Dios y nos estamos conectando con su corazón, y Dios quiere salvar a todos. Así que podemos hacerlo, eso. También elegir un día para ayunar y orar, ya sea de forma individual o en grupo, o de dos o de tres, poder hacerlo también. Agendar un momento en el día para orar, cualquiera, el que ustedes quieran. Puede ser capaz que de acá a donde viajás, en el auto, si vas manejando, tener un tiempo de oración. Y no hace falta que sean oraciones largas, porque a veces en las oraciones largas se van las palabrerías y empezás a decir cosas que... La oración cortita y eficaz es más importante que una oración larga. Y también dedicar tiempo con nuestros hijos, orar a la noche, orar a la mañana. Nosotros por lo general oramos a la noche, a la mañana, nos vamos todo rápido. Pero algo muy lindo que pasa en Chosen, en la serie, es ellos que tienen una oración cortita, apenas se levantan y cuando se van a orar. No sé los que están viendo, el Chosen. Qué bien, los botaros están mirando. Ellos, cada vez que se van a orar, tienen una oración cortita. Deben ser 2 oraciones nomás. A veces nosotros queremos orar y decir todo el día. Y Jesús sabe todo lo que hiciste todo el día. Y a veces perdemos eso. Tener ese tiempo. Antes de que nuestro pie salga de la cama, podés encomendarnos a Él para todo el día. Así que bueno, sabemos que orar es difícil, pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé esa pasión de poder orar, por estar conectados a Él, queremos estar conectados a Dios, ¿a quién se lo tenemos que pedir? A Dios, porque la pasión de Dios proviene de Dios, el amor de Dios proviene de Dios. Así que nosotros tenemos que hacer de nuestras casas de oración, de este lugar una casa de oración, del lugar donde estemos, de nuestro trabajo, un lugar de oración. El orar constantemente es estar directamente conectado a Dios, porque la oración es eso, es estar conectado a Dios íntimamente por medio de la oración. Y eso es lo que queremos, cada uno de nosotros. Yo quiero eso, y yo quiero participar. Estaba leyendo de los avivamientos que hubo durante todo este tiempo de la iglesia, desde que se fue Jesús. Todo comenzaba con grupos de oración. En Pentecostés
Cuando vino por primera vez el Espíritu Santo, los discípulos estaban orando. Y así, cada gran despertar que hubo de avivamiento fue porque primero un grupo pequeño se juntó a orar. Y eso se fue compartiendo con otros. Y de la misma manera va a suceder acá, va a suceder en nuestras casas. Y por lo que nosotros pidamos, y tenemos que pedir a un Dios poderoso, a un Dios que puede hacer todo lo que nosotros necesitamos o pedimos, y Él lo puede cumplir. Tenemos que recordar las promesas de Dios y volver a las promesas y orar con esa pasión de que lo vamos a recibir. A veces nosotros, o a mí me pasa, porque nosotros decimos no, porque Dios lo va a hacer en su tiempo, o es así, pero a veces esa postura nos hace orar de una forma débil, de una forma que nunca vamos a recibir lo que pedimos. Y nosotros tenemos que orar como si lo que vamos a recibir, lo que estamos pidiendo, lo estamos recibiendo y lo vamos a recibir. Aquella madre que ora por sus hijos apartados, orar por el hijo con amor, con fervor, con súplica de que va a ser así, Dios lo va a traer de vuelta, en algún momento lo va a traer, y orar como si eso estuviera sucediendo. Orar por nuestros hijos, que en el futuro ellos tengan esa relación con Dios como nosotros queremos tenerla, esa relación de intimidad. Orar con pasión y que Dios aumente esa pasión por cada uno de nosotros. Yo le pido a Dios que aumente mi pasión por la oración y que así aumente por cada uno de ustedes. Y Dios va a hacer grandes cosas. Él ya lo prometió, que en esta época de acá hasta que Él venga, que no sabemos cuándo va a ser, van a suceder un montón de cosas. Y estos chicos que están acá adelante, Dios los va a usar de manera asombrosa donde quiera que vayan. Capaz que no estén más en este barrio ellos, que vayan a otro lado, vayan al mundo a predicar. Y que si son apóstoles, como los apóstoles que fueron y llevaron la palabra donde nadie había escuchado y mundas gentes de otros idiomas que no conocieron a Dios por primera vez y fueron transformados, así va a ser con ellos y con nosotros donde estemos también, que no tengamos límite. Si nosotros sabemos que no vamos a fracasar, porque estamos haciendo algo para Dios y no vamos a fracasar, estamos dispuestos a pedirle cualquier cosa, porque sabes que no vas a fracasar. Si es la voluntad de Dios, nosotros a veces pedimos pensando que no nos va a dar o vamos a fracasar. Con Dios no vamos a fracasar. Si estamos pidiendo para Él, para su reino, pidamos de esa manera. Pidamos pensando en que no vamos a fracasar. Y ahí no hay límites. Puedes soñar tan alto como quieras. Porque Dios es el Rey, Dios del universo, de la tierra, de todo. Y Él quiere salvar al mundo. No vino a condenarlo, Él vino a salvarlo. Y nos va a usar a todos nosotros. Así que dejando atrás lo que ya pasó, miramos adelante a la meta que es Cristo. Amén. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Pero podemos hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo juntos, pero en círculo. ¿Puede ser?